nos llama bastante la atención a Rodri y a mí, que tiene que ver con la inteligencia artificial. Y vamos a adentrarnos en lo que es este fenómeno que está sucediendo, y también aplicado a lo que es la educación, que es algo que a mí también me apasiona y me gusta mucho. Para ello tenemos a Alejandro González, quien es director general de Educación a Distancia y Tecnologías en la Universidad Nacional de La Plata. Alejandro, Nicolás Intrubini y Rodrigo Martel te saludamos. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. ¿Qué tal, Nicolás y Rodrigo? Bueno, lo primero que te voy a preguntar es, ¿qué es la inteligencia artificial? Como para que nos metamos en tema. Bueno, mira, la inteligencia artificial es básicamente una disciplina que tiene origen informático, que se encarga de generar programas que tratan de simular el razonamiento y producción de conocimiento como lo hacen los humanos, ¿no? Esta sería la definición más formal que te puedo dar en este contexto. Para que se entienda, la inteligencia artificial que encajaría, o el software que encajaría dentro de esto, son lo más conocido que tenés, por ejemplo, son los recomendadores, como pasa en Netflix cuando ves una serie y después tenés una serie de sugerencias que no sabés quién te las dio, pero que fue la inteligencia artificial. Ajá. Ese es un buen ejemplo de el concepto genérico de inteligencia artificial, ¿sí? Bien. Es esa disciplina que se encarga de tratar de simular algunas cosas humanas y que puede automatizar tareas por vos. Bien, ¿por qué ha explotado tanto? Uno por ahí va a lo más conocido que surge en las redes, que es el ChatGPT, u otros más por el estilo, donde sí. Yo he visto, por ejemplo, que hacen imágenes, que vos ponés palabras claves y creen imágenes. Digo, ¿por qué ha surgido ahora todo este boom en estas cuestiones? Bien, ¿por qué surgió esto? Porque dentro de la inteligencia artificial hay diferentes ramas, ¿sí? Hay un montón de ramas. Una de ellas, una sola de esas ramas, es la que se llama inteligencia artificial generativa. La generativa es porque genera contenido, básicamente. Es capaz de crear contenido nuevo a partir de contenido viejo. ¿Sí? Ese contenido nuevo roza el límite de la creación, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que llama la atención de esta rama de la inteligencia artificial que aparece como boom en noviembre del año pasado con ChatGPT? Es que a través de escritura que vos le podés dar, es capaz de generar contenido. Tiene dos cosas significativas. Primero, que interpreta el lenguaje natural, ¿sí? La inteligencia artificial generativa, preentrenada como ChatGPT. Y segundo, que genera contenido a partir del lenguaje natural. ¿Qué contenido genera? Lo primero que genera es texto, que fue lo primero que se vio, genera imágenes, deben haber visto varias imágenes, las famosas del Papa con las camperas de distintos colores, con una de la comunidad LGBTIQ+, música, audio, clona voces. Bueno, esto se genera a partir de una rama de la inteligencia artificial que trabaja con algo que se llama en informática redes neuronales, que lo que hacen es tratar de predecir en el lenguaje cuáles son las palabras que vienen a continuación, y lo mismo hace con la imagen en cuanto a los puntos y a los píxeles. Entonces esto permite generar contenido que es diferente al contenido que teníamos originalmente, ¿sí? Sí. Entonces, esto llama mucho la atención. Llama la atención eso y llama la atención la rapidez. Si ustedes han probado, por ejemplo, ChatGPT, algo que vos tardás en escribir un montón de tiempo, te lo escribe enseguida. Por supuesto que lo que te escribe lo tenés que revisar, lo tenés que mirar, lo tenés que chequear, pero te ahorró un montón de tiempo en una escritura inicial. Lo mismo ocurre con las imágenes. Yo no sé mucho de imágenes, sí sé de fotografía, por ejemplo, y cuando le pido fotos, puedo ingeniármela un poco, pidiéndole si la quiero con determinado foco, determinada exposición de la cuestión. Entonces eso hace que esa foto cada vez se produzca de mejor manera. Pero esto es lo novedoso, y lo que tarda en hacer es, nada, no tuve que salir a tomar la foto, la creé artificialmente, ¿no? Esto es lo que está ocurriendo. ¿Cómo andás, Alejandro? Acá Rodrigo te saluda. Aparte, ahora no solo son estos programas que vos decís, sino también que ahora vienen herramientas que
yo no lo he probado, no lo he tenido la suerte de probar, pero que están integradas, como bien decías, por ejemplo, esto de los píxeles, de clonar los píxeles. Escuché que tiene Photoshop, tiene la última versión, ahora sacó una herramienta con justamente inteligencia artificial y se usa mucho para sacar incluso ¿cómo se dice? Cuando tienen una imagen encima como un sello, Sí, se le saca exactamente, sí. Yo he visto mucho en eso. Sí, la marca de agua. La marca de agua, ahí está, sello, eso me salía. exactamente, te lo permite sacar. Te permite, por ejemplo, esta versión que decís vos, que es Adobe Photoshop, es la versión beta, está en versión beta, pero se puede probar. Lo que te permite hacer es, a través de un prompt, el prompt es donde vos escribís a la inteligencia artificial, le escribís, le decís qué es lo que querés que haga y lo va a realizar. Es decir, ahí lo que tiene de impresionante es que vos, por ejemplo, yo lo he probado con fotos mías, decir, bueno, extraer la imagen de la persona en la foto, me extrae. Poner un fondo, tenía una montaña, me puse un fondo de mar, me clavé una palmera y un trago en la mano. Bueno, este tipo de cosas las podés hacer escribiéndole, ¿sí? Esto tiene que ver con la misma inteligencia artificial generativa. Y en particular traen otra novedad que se llama, en inglés el término es drag, como drag and drop, o sea, de tirar, se llama drag your gun. Gun viene de la red neuronal artificial generativa. Vos tirás de los puntos de la imagen y la transformás, o sea, podés cambiarle la mirada, la posición, sentar, parar a la persona, porque toma el contexto de esa persona o de ese conjunto de datos y tironeando de los puntos transformás la imagen. Esto es también sorprendente, esto apareció hace muy pocos meses, fue posterior a ChatGPT, y es lo que está revolucionando un poco ahora la rama del arte, ¿no? Es como que va impactando en diferentes sectores, ¿no? La parte que tenía que ver más con el razonamiento, la lengua, el idioma, el arte, la música, la educación, que es donde me dedico yo, o sea, va impactando en diferentes medidas, es decir, vamos a notar durante este año muchas de estas novedades que nos van a ir como, sobre todo, digo, más que tener miedo y demás, invitando a ver qué es lo que está pasando y cómo funciona. Ahora, hablamos siempre con cosas positivas o que vamos progresando en lo que es esta inteligencia artificial, pero hay un uso indebido también de la misma, ¿o no? Sí, totalmente de acuerdo, sí. Ahí usaste una palabra que es interesante, pero la ubicaste bien, que es progresando en la inteligencia artificial. No sé si estamos progresando, te cambio el ángulo, progresando sí, como sociedad, ¿no? Como humanidad, porque ahí hay otro problema. Es decir, el progreso en el desarrollo informático, nada, es una maquinaria que tiene para rato. Ahora, en cuanto al impacto social y a cómo se está usando, es problemático, porque no solo el problema está que muchos se lo adicionan a quien crea el algoritmo o a quien entrena estas inteligencias artificiales, sino, a pesar de eso, y que también acuerdo que hay que legislar eso, está quien lo usa. O sea, el tema, a mí lo que más me preocupa de esto es, no sé, estamos viendo la cáscara, no estamos viendo lo que viene por detrás, que es el real uso de qué se va a hacer con esto, ¿no? Digamos, al no tener un marco regulatorio, al no tener un marco que pueda ordenar esto, tenés que como que confiar en el uso de las personas, y sabemos lo que pasa con eso, ¿no? Digamos, yo le doy un buen uso, trato de blanquear el uso de la inteligencia artificial, lo converso con mis alumnos, planteamos la integridad académica, pero la verdad es que en el mientras tanto, por más intentos que hay de bloquear usos indebidos, uno puede generar, qué sé yo, contenido falso, por ejemplo, que es una de las cosas que más preocupa, ¿no? Digamos, cómo genero contenido falso y cómo estoy yo atento a verlo. Probablemente alguien de comunicación, periodista, lo va a notar porque va a tratar de chequear la fuente, pero digamos, lo que hacen las personas en su vida diaria, probablemente, como pasa con las redes sociales, lo va a tomar como verdadero, ¿no? Y acá me parece que es lo preocupante. Eso, en cuanto a lo que vos estás diciendo, el uso ético de esto es un problema, y el desarrollo ético, que Argentina empezó a legislarlo hace poquitito, salió un comunicado del Ministerio de Tecnología, donde se presentan los primeros lineamientos de cómo desarrollar este tipo de inteligencia artificial. Dijiste una palabra clave donde me quería meter, que es hablar de estudiantes.
Y yo pensaba, antiguamente quizás algunos utilizábamos para hacer trabajos de la escuela la Encarta. Después apareció Wikipedia. Hoy está la inteligencia artificial para trabajar con los estudiantes, o ellos mismos lo hacen. ¿Cómo se hace? ¿Cómo se ayorna el docente o la docente a estos nuevos tiempos y a esto que es la inteligencia artificial también? Mira, es cierto, los estudiantes, si vos les preguntás, lo están usando, ¿sí? Sobre todo en los niveles primario y secundario, en universitario también, pero por suerte tienen, al menos la poca investigación que he hecho, un pensamiento más crítico sobre el uso, ¿no? Pero lo están utilizando. El tema es cómo nosotros hacemos con esta herramienta, digamos, ¿no? Porque mientras descubrimos cómo trabajar con la Encarta, pasó tiempo, acá no nos da mucho respiro la inteligencia artificial. Creo que el primer punto es lo que vamos a hacer hoy, ¿no? Que justo ahora a las 6 hay un ciclo de charlas en la Facu de Periodismo, mira, que es los desafíos para la comunicación y la educación en tiempos de algoritmos e inteligencia artificial. Va a ser por Zoom, ¿sí? Vamos a hacer 4 panelistas de distintas miradas que vamos a estar ahí. Y vamos a hacer esta sensibilización. Venimos haciendo esto en la universidad con los y las docentes. Primer punto. Segundo punto, formación. Hay que capacitarse, hay que tomar cursos referidos a esto porque es otro tipo de tecnología digital distinta a la que teníamos a noviembre del 2022, porque genera otro tipo de contenidos y otro tipo de usos. También en la universidad donde estoy yo tenemos un curso que empieza ahora en el segundo semestre, por ejemplo, y talleres, que son las 3 cosas que estamos trabajando para poder abordar con los docentes. Más que enseñar es compartir, ¿no? Un poco lo que estamos haciendo con ustedes, compartir qué hay, para qué se usa, qué cosas probamos y qué cosas pueden probar ellos, ¿no? Este me parece que es el camino para que los docentes empiecen a comprender esto y abordar el tema, digamos, porque si no el proceso de enseñanza se transforma en algo que probablemente a los estudiantes no les retribuya mucho si simplemente le vamos a pedir cosas como recuerdo, memorización, ese tipo de actividades que han sido cuestionadas mucho tiempo. Bueno, no solo por el copiar y pegar, sino ahora es copiar, pegar y resolver con una inteligencia artificial. Sí, entonces ahí me parece que está ahí el punto, ¿no? ¿Y cómo podría, si es que se puede, ¿no? Él o la docente integrar la inteligencia artificial a la práctica pedagógica? Digo, ¿se puede? ¿No se puede? ¿Cómo podría hacerse de manera óptima o adecuada? Mira, nosotros hasta hace unos meses atrás, cuando apareció esto, teníamos suposiciones, intentos de cómo integrarlo. Ahora que yo, por ejemplo, lo he empezado a utilizar ya más profundamente y en los cursos hemos pedido desarrollos de actividades con esto, los docentes encuentran la forma de incorporar didácticamente el uso de la herramienta. Por ejemplo, ChatGPT, que es una herramienta que te puede servir para generar pensamiento crítico, a pesar de todo, ¿sí? Porque las respuestas que te da no son siempre verdaderas. No es la verdad absoluta, es una verdad creada en base a cosas. En general no cita, con lo cual es un buen ejercicio que los estudiantes traten de buscar cuál es el fundamento de lo que está diciendo esa respuesta, que compare la respuesta, por ejemplo, que le da un problema a ChatGPT y como yo la haría. Hay un montón de estrategias que nosotros estamos empezando a incorporar en el aula y en el desarrollo de tareas para que se empiece a entender. Y en particular, en el momento que uno la aprende a usar, empieza a ser como una suerte de asistente, que esa es la real intención que tiene esta inteligencia artificial, ¿no? Poder asistirte a vos en las tareas que son automatizables. El tema es cuáles son esas tareas repetitivas y automatizables que haces todos los días y que podés delegar en esta inteligencia artificial para que te ayude, te acompañe en esto y vos después revisar sobre esa producción, ¿no? Digamos, ese sería como el camino que estamos abordando en estos primeros meses en el sentido de la enseñanza, ¿no? Alejandro, aparte lo que vos decías recién, yo me quedo con algo que es que no siempre como que tiene una precisión, porque a mí me tocó usarlo. Exacto. Y muchas veces le pifia ChatGPT, sí. Te da malas respuestas y hay que tener en cuenta eso, porque por ahí yo lo pensaba en gente que lo podía llegar a usar para estudiar o para hacer trabajo,
y le puedes pifiar feo también por usar ChatGPT. Sí. Y aparte que yo me acuerdo haberle preguntado algo y me decía, tengo base de datos hasta creo que septiembre de 2021, una cosa así. Como que no solo se está Sí, puliendo, tal sino se cual. está agregando cosas. No tiene hasta el día de hoy, que supongo que más adelante No. lo va a tener también. Pero me llamaba mucho la atención eso. Más que nada el que le pifie, pues supone que yo también lo entendía como vos decías, que es como que agarra información vieja para reutilizar y darte hace como un... como que piensa, por decirlo de alguna manera, hace un razonamiento y ahí te responde. Pero me llamó la atención eso, justamente. Que está bueno que lo señales. Exactamente, sí. Tiene información desactualizada, la versión gratis de ChatGPT, que es lo que vos estás diciendo, y lo que hay que tener en cuenta es la precisión que te da de esa pregunta. Primero y principal, siempre hay que verificarlo, no importa lo que hagas y lo que te voy a decir ahora yo, pero hay que verificarlo. Uno puede ajustar esa pregunta, probablemente cuanto más la uses, más vas a empezar a entender la lógica de cómo funciona. Entonces, diciéndole exactamente como qué querés que actúe, el darle el contexto, recortarle la realidad y apuntar hacia donde vos crees, vas a lograr que esa respuesta sea precisa. Pero vos, para poder hacer eso, tenés que tener conocimiento del tema, ¿no? Es como una paradoja. Claro. Entonces, ahí es donde realmente le podés sacar el buen uso a esta herramienta. En paralelo ya hay, y los invito a probarlo, está Bing, que es de Microsoft, que es el buscador que dejamos de usar porque Google arrasó con todo. Tiene inteligencia artificial generativa, tiene ChatGPT 4 y busca en la web. Lo que tiene de distinto es que ese sí te da información actualizada y la primer capa busca en la web. Después vos tenés que hacer que genere con lo que encontró para que actúe como ChatGPT. Eso es muy interesante y tiene 3 modos: el preciso, el creativo, ¿sí? Y el equilibrado. Eso hace que ese nivel de precisión varíe. Si vos lo querés creativo, bueno, pedirle una tarea creativa, no sé, escribí un cuento, pero no le pidas información exacta de, no sé, de un problema médico. Entonces, ahí empezás a jugar con otras inteligencias que van mejorando y que van ampliando, ¿no? Que vas a ver que van a empezar a aparecer, pero siempre hay que verificar lo que hace. Yo estoy usando en este momento las dos, ¿sí? Cuando quiero que sea más creativo y discursivo, voy a ChatGPT. Cuando quiero algo más seguro, empecé a usar Bing, ¿sí? Dado que Google tiene un motor que se llama BART que no funciona, habla solo en inglés y es malísimo entre nosotros. No sé qué le pasó a Google, yo soy informático y estamos explorando por qué viene tan demorado con esto, pero la verdad es que hay otras herramientas que te pueden ayudar en esto, pero vuelvo sobre lo mismo. Hay que utilizarla con cuidado, y con asistencia, si lo bajamos a lo que yo hago, que es en el campo de educación, con asistencia de los docentes, los y las docentes. Si lo vas a usar como diversión, para adelante, pero si lo vas a usar realmente en el campo profesional, hay que trabajarlo con cuidado y aprender a utilizarlo, igual que como aprendimos a buscar como corresponde en Google, dejar de saltar los patrocinios y las cosas que ocurren. Bueno, acá es algo parecido. Alejandro, te agradezco un montón el contacto con nosotros para dialogar sobre este tema que está en auge hace rato entre toda la sociedad que nosotros vivimos día a día. Bueno, desde ya también gracias a ustedes por la invitación y por ayudarnos a compartir un poco lo que conocemos del tema y a empezar a trabajarlo y a ponerlo sobre la mesa. Decías que a las 6 de la tarde hay una charla en periodismo. Sí, hay una charla que se va a ver en vivo por YouTube, por el canal de YouTube de la Facultad de Periodismo de la UNLP. Ahí en el vivo del canal de YouTube se puede ver, es abierta. La charla va a tocar estos temas de inteligencia artificial. Es para que quienes estén escuchando o quienes recién se suman sepan. Perfecto, sí, tal cual. Va a tocar el tema de inteligencia artificial. Va a haber una mirada desde lo educativo y desde el campo de la comunicación, ¿sí? Con 2 invitados del campo de la comunicación. Alejandro, te agradezco un montón nuevamente el contacto aquí con Dos de Azúcar. Bueno, listo, gracias a ustedes, un abrazo. Alejandro González, director general de Educación a Distancia y Tecnologías de la Universidad Nacional de La Plata.